El otro grupo de actos procesales son los actos procesales de impugnación, concebidos y conocidos en Colombia entonces como los recursos ordinarios y recursos extraordinarios que para nuestro microcomponente rigen en materia civil, nuestra jurisdicción ordinaria en lo civil y sus afines. Los recursos ordinarios, entonces procedemos a verlos los 4 que tenemos para esta jurisdicción, que son el de reposición, el de apelación, el de hecho queja y el de súplica. Miremos el contexto entonces de cada uno de ellos. El de reposición, ¿contra qué procede el recurso de reposición? Contra los autos que dicte el mismo juez y contra autos del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica. Pues hace la advertencia porque siendo susceptibles de súplica hay que interponer de súplica. Y todos aquellos autos de la Sala de Casación Civil, Comercial, Agraria o de Familia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál sería entonces un ejemplo? Autos susceptibles únicamente de reposición. Dice el artículo 432 en su numeral tercero, inciso segundo, auto susceptible únicamente de reposición. Es importante porque, claro, aquí en la teoría de los actos procesales de impugnación, entonces vamos a hacer distinción de qué es lo que se puede impugnar. Entonces, en principio, lo que se puede impugnar son las providencias judiciales. Eso es la premisa general. La segunda, o para empezar a desarrollarla, tocaría establecer todas las providencias judiciales en Colombia son susceptibles de impugnarse, y habría que decir que no. En materia de autos, está consagrado que en la división tradicional de autos de simple trámite y autos interlocutorios, los autos de simple trámite no son susceptibles de ningún recurso. ¿La razón? Pues que no contienen nada de fondo y se entendería que interponer recursos contra ellas sería de manera dolosa, digámoslo así, interrumpir o tratar de interrumpir una actuación judicial que no tiene y no amerita ningún reparo porque es un simple trámite. Está dispuesto en la ley, pues hay que cumplirlo y no más. Mientras que por regla general también se dice que los autos interlocutorios en Colombia son susceptibles de impugnarse. Entonces, el ejercicio de la impugnación, ¿en qué consiste? En atacar una providencia judicial con la cual yo no estoy de acuerdo, exponiendo, muy importante, los argumentos del por qué. De ahí que miraremos eso con detenimiento más adelante, sobre todo en el de apelación. Y en el rigor de la posibilidad de impugnar, el legislador, dependiendo de la actuación y con el fin de promover las actuaciones judiciales, ha dispuesto que de manera general, los recursos ordinarios proceden contra los autos, pero no contra todos, y establece entonces en qué ocasiones sí y en qué ocasiones no. Por eso siempre en esta materia yo les digo, lo importante es saber la existencia, la naturaleza del acto procesal de impugnación como tal, y no tanto que qué artículo, qué numeral dice si sí es susceptible solo de reposición o si cada apelación o no, en fin, porque eso está en el instrumento, pues uno simplemente va y mira y corrobora, pero lo importante sí es saber cuál es la estructura y cómo se maneja. Entonces este 432 nos trae un ejemplo de un auto interlocutorio que es susceptible únicamente de apelación, que en el argot jurídico nos está diciendo que es inapelable, pero no irrecurrible. Porque, saben ustedes, conocen la distinción. Irrecurrible es que no le cabe ningún recurso, inapelable es que no le cabe el recurso de apelación. En este caso estamos frente a un auto que es inapelable, por lo tanto yo tengo que pensar que aquí, en este caso particular, dándose las condiciones, ya las miraremos, procedería el recurso de reposición. Y es el auto que declara terminada la ejecución por obligaciones de dar. En el régimen de las obligaciones, acuérdense que tenemos las de dar, las de hacer y las de no hacer. En el régimen de las de dar, dice, vencía el término para aportar el dictamen o el de su traslado al ejecutado, dependiendo del caso, surtía su contradicción en audiencia, según el caso, el juez resolverá la objeción.
Si considera que los bienes son de la naturaleza y la calidad debidas, entonces, ojo, estamos hablando en obligaciones de dar, pero distintas a sumas de dinero. Estamos hablando aquí de obligaciones de dar de género o de especie. Entonces, dice, si considera que los bienes son de la naturaleza y la calidad debidas, ordenará su entrega al acreedor y la ejecución continuará por los perjuicios moratorios si se hubiesen ordenados en su pago, porque saben ustedes que esta es una facultad que tiene el acreedor demandante en procesos ejecutivos, obligaciones de dar distintas sumas de dinero que puede pedir que efectivamente se entregue el bien cumpliendo con su naturaleza y calidad y se puedan reclamar perjuicios moratorios, pero acuérdense que hay que reclamarlos porque en los procesos ejecutivos en Colombia el juez está atado al principio de la congruencia, por lo tanto aquí no puede fallar ni esta ni ultrapetita, entonces hay que solicitarlos. Bueno, entonces la ejecución continuará por los perjuicios si los hubieran ordenado en el pago. Cuando prospere la objeción y si hubiere dispuesto subsidiariamente el pago de los perjuicios, pues prospera la objeción y sigue el tema de perjuicios porque se pidieron, continuará el proceso por los perjuicios. Y en caso contrario, se declarará terminado por auto que no tiene apelación. Por lo tanto, en ese caso contrario, pues el auto es susceptible única y exclusivamente de reposición. Y así, cuando se los encuentre en el Código General del Proceso, pues usted ya tendrá que hacer el ejercicio, el estudio en materia de actos procesales de impugnación y decir, bueno, sobre este auto solo puedo pedir reposición dándose estas características porque así me lo está ordenando el legislador y no ir a cometer esos hierros. ¿Cómo es el recurso de reposición? Se dice que es un recurso principal, o sea que tiene que promoverse siempre como principal, que se maneja en el plano horizontal. ¿Por qué en el plano horizontal? Porque está diciendo que el mismo juez que profiere la providencia judicial que es susceptible de reposición, ese mismo juez será el que tiene que resolver y que sea motivado. Bueno, esto de motivado se manejaba antes en el contexto del Código de Procedimiento Civil porque uno de los cambios significativos en materia de recursos es que el Código General del Proceso dispuso, y me parece totalmente acertado, que todos los recursos deben argumentarse o deben fundamentarse. Antes hacía excepción por el recurso de apelación y eso había y traía en muchas ocasiones dificultades en la actuación procesal porque el juez tenía que hacer el ejercicio y tenía que entender en qué le era desfavorable a la parte que estaba apelando. Ahora no, ahora ya esto de motivado, digamos, lo desaparece porque todos los recursos tienen que motivarse o argumentarse. ¿Qué se busca con el recurso de reposición? Se busca reformar o revocar la decisión que profirió ese mismo juez. Ese es su sentido, no más revocar o reformar, porque hay otros eventos sobre los autos, pero que no van vía recurso de reposición. Ustedes vieron, y aquí hay que traerlo a colación, que existen unos derechos como son la posibilidad, ¿cierto?, de pedir la aclaración, la corrección o la adición de una providencia judicial, pero esos son unos derechos a los cuales se obtienen las partes para hacerlo en contra de las providencias judiciales, pero no es vía recurso, es a través del ejercicio de ese derecho. Entonces el de reposición está para reformar o revocar la decisión del mismo juez que la profiere. Ya vimos cuándo procede, ahora veremos cuándo no procede el recurso de reposición. Dos eventos. Uno, no procede contra sentencias, eso no está consagrado hasta hoy en Colombia, por eso es un exabrupto hablar de la reposición de sentencias, eso no existe entre nosotros hasta hoy. Segundo, no procede contra dos tipos de autos. ¿Cuáles? Unos, contra el auto que resuelven la reposición, apelación, súplica o queja, entonces en general contra los autos que resuelven recursos ordinarios, que son los 4 que están ahí. ¿Por qué? Para no quedarnos en un sinfín, en una sin salida de poder pedir la reposición de la reposición y quedaríamos ahí atados a no poder promover y ni seguir adelante el proceso. Entonces, decididos, ya una sola vez quedaron resueltos, no hay lugar a volverlos a promover. Y contra los autos que se dictan en las salas de decisión, solo en salas de decisión de tribunales superiores de distrito judicial. Allí no procede el recurso de
reposición, tocaría mirar la posibilidad del recurso de súplica, que lo diremos adelante, que es contra cuerpos colegiados, y este sería el caso. Pero lo que sí procede en este evento es de lo que hablábamos ahora, la aclaración o la adición de ese auto. No va a pedir usted reposición porque ya sabe que no cabe, pero puede pedir aclaración o adición de conformidad a los artículos 285 y 287 que hoy están consagrados ahí en el Código General del Proceso. Estas figuras de la aclaración, la corrección o la adición ya existían. Ustedes las vieron, ¿se acuerdan? Artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil. Se trajeron al Código General del Proceso en cuanto a su naturaleza exactamente iguales, sino que en los artículos 285, 286 y 287. Ya ahorita adelante miramos una modificación que se hizo en cuanto a estos derechos en materia de recursos, pero ya existía. ¿Cómo es el recurso, el trámite del recurso de reposición? Bueno, hay que distinguir si la actuación es oral o la actuación es escrita, también conocido por ustedes. Actuación oral, cuando es proferida en audiencia o diligencia, y como se le da el tratamiento a todas las actuaciones, se concede la posibilidad hasta por 20 minutos cada parte, ya lo vimos como regla general del procedimiento. Y es de carácter inmediato, ¿no? Por eso hay que proponerlo dentro del término de ejecutoria, que en la actuación oral, dice ustedes si saben, está consagrado que sea inmediatamente. La actuación escrita concede plazos mucho más largo, se resuelve previo traslado por 3 días de conformidad al artículo 110 de la famosa notificación por traslado. Se tendrán 3 días después de notificado el auto para promoverlo cuando la actuación sea escrita. Y lo que hacíamos alusión al cambio que se puede dar y cómo se maneja el tema del recurso de reposición frente a los derechos de aclaración o adición. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que la aclaración o adición, al igual que la corrección, lo que pasa es que la corrección no está aquí consagrada porque no aplica para ella, pero en cuanto a la aclaración o la adición se pueden hacer de oficio o a instancia de parte. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, porque hay un tratamiento en materia de recursos de reposición cuando es de oficio y otra cuando es a instancia de parte. Entonces nos ubicamos en esa primera, cuando la aclaración o adición la hace el juez, o sea, de oficio. ¿Qué pasa en torno a la aclaración? Dos providencias judiciales, pero susceptibles de un solo recurso de reposición. Claro, si yo tengo una providencia judicial sobre la cual ejerzo el derecho y le digo al juez que es farragosa, que es confusa, que no la entiendo, entonces pido una aclaración. ¿Y el juez cuál es su obligación? Aclarármela por una vez. Entonces estamos hablando de dos providencias judiciales. Una, que podemos llamarla confusa, y segundo, con la que me aclara. Allí, entonces se puede interponer un solo recurso de reposición y las cobijará las dos. Mientras que en la adición también son dos providencias judiciales, claro. Una que se produjo primero, que se quedó corta, por decirlo así, por eso es que nosotros solicitamos la adición o podemos solicitar la adición, y se vendrá otra providencia judicial adicionando esa anterior, claro, con unidad de criterio, con unidad jurídica. En este caso hay que interponer dos recursos de reposición. O sea, tocaría promover un recurso de reposición contra lo que no esté de acuerdo de la primera providencia judicial que se quedó corta, y si sigo inconforme cuando la adición o sobre lo que adicionó, pues interpongo otro recurso de reposición. Claro, hay que tener, insisto, hay que tener en cuenta que esa adición que haga también yo creo o tenga argumentos para decir que también me perjudica. Porque miren que si la adición no me perjudica, pues contra esa yo no hago nada, pero ya interpuse recurso de reposición contra la primera, la que se quedó corta, y pues por esa se tendrá que pronunciar el juez. Cuando la aclaración o la adición es a instancia de parte, entonces se resuelve después de la ejecutoria. Esta no tiene ningún problema. A instancia de parte, entonces, obviamente, saben ustedes, lo hace la parte, se resuelve, y después de ejecutoriada, pues es que tenemos ya la solución. Lo que es nuevo en el Código General del Proceso es que dentro del término de la ejecutoria del auto que resuelve sobre aclaración o adición, puede recurrirse el auto principal. Entonces, esto cuando es a instancia de parte. ¿Qué sucedía? Que había antes la confusión y se decía que tocaba promover necesariamente, y sobre todo en adición, también dos recursos de reposición cuando provenían a instancia de parte, y se presentó para muchísima discusión. Ahora no, ahora el Código General del Proceso, de manera acertada en mi sentir, dijo
dentro del término de la ejecutoria, cuando estemos hablando de aclaración o adición, que es donde tiene que resolverse, pues se puede recurrir los dos autos, tanto el principal como el que aclara o como el que adiciona. Y entonces simplificó el manejo del recurso de reposición cuando es instancia de parte. En conclusión, pues hay que tener cuidado, solo que cuando es de oficio y estamos hablando de adición, hay que interponer los dos recursos de reposición, si es del caso. En los otros tres eventos, pues un solo recurso de reposición abarcaría las dos providencias, tanto la principal como la que aclara o la que adiciona. En los procesos ejecutivos, que nos dice el 442 numeral tercero, que es un tema que tiene que ver directamente con el recurso de reposición y ha causado mucha confusión. ¿Por qué? Dice, y los hechos que configuren excepciones previas deberían alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. Esta es una norma para mí desafortunada. ¿En qué sentido? En que ha creado una confusión enorme, porque entonces algunos se han atrevido a decir que es que el recurso de reposición también cabe cuando yo quiera proponer excepciones de previas y esté hablando de procesos ejecutivos. No, lo que el legislador quiso hacer, pero aquí le pasó que por hacer más hizo menos, dijo le va a dar un tratamiento, se le va a dar un tratamiento especial a esto y sí caben las excepciones previas, pero les damos el trámite, el procedimiento del recurso de reposición para hacerlo, o lo que él pretendió hacerlo, que no ha sido cierto, de agilizarlo, y creó confusión. Y ahí entonces se basan para decir, técnicamente excepciones previas caen en el proceso ejecutivo. Bueno, y hay algunos que dicen, no, eso no tiene ningún sentido porque no, técnicamente no caben. Lo que pasa es que los hechos constitutivos de esas excepciones previas yo los puedo promover, pero dándoles el procedimiento del recurso de reposición. En el fondo, para mí, pues obvio que caen las excepciones previas. Lo que pasa es que el legislador dispuso de un trámite especial y causó esa confusión. Confusión que también lo tenemos igualita en los procesos verbales sumarios. El último inciso del 391, hablando de la demanda y contestación en procesos verbales sumarios, dice lo mismo. Los hechos que configuren excepciones previas deberán ser alegados mediante reposición contra el auto admisorio de la demanda. Entonces, el tratamiento, pues hay que tener cuidado, hay que hacerlo de esta manera, pero claro, sí caben y sí se pueden promover. El parágrafo del artículo 318, procedencia y oportunidad del recurso de reposición. Bueno, aquí una situación muy interesante porque esta es realmente innovadora y me parece también totalmente acertada. Dice, cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, entonces hasta ahí mire que está confundiendo el nombre por desconocimiento, por falta de técnica, por lo que sea, pero existe la inconformidad, sino que interpone el recurso o lo denomina no como debería denominarlo. En ese caso, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente. Entonces miren que esto sí es una garantía procesal y es un avance en materia jurídica bien significativo, porque aquí estamos abandonando la forma para darle sentido al fondo. ¿Y en qué está estructurado? Está diciendo si existe la inconformidad, como la existe, porque está argumentado, pues no importa el nombre, el juez, que es el que conoce en materia jurídica, estructúrelo. Lo único que tiene que tener en cuenta, y volvemos obviamente por el principio de preclusión, es que haya sido interpuesto oportunamente, porque no podía dejarlo a la deriva que cuando a bien lo tenga o habiendo pasado mucho tiempo después poderlo hacer. No, por eso le dice interpuesto oportunamente, es la única condición. O bueno, dos, argumente su inconformidad y hágalo oportunamente. Lo otro no tiene gran significado porque el juez entonces podrá estructurarlo y lo estructura y lo tramita bajo esas reglas de la impugnación. Sobre este recurso existe una discusión y es que si es solo procedente para el recurso de reposición. Yo soy un convencido y en eso tendremos que esperar la mano de la Corte Constitucional para el alcance de que no es cierto, es para todo el régimen del acto procesal de recursos. En esto difiero de una postura que tiene el doctor Hernán Fabio López Blanco, en la cual él dice que de conformidad como quedó dispuesto en el Código General del Proceso y hablando
puntualmente el parágrafo del 318 se está refiriendo solo al recurso de reposición y entonces que cabría solo en sentido de confundirlo con el recurso de súplica. Me aparto totalmente de esta postura, en este caso puntual, porque en la mayoría de las del doctor Hernán Fabio, pues las comparto, ustedes saben que es un doctrinante muy renombrado, pero en esta puntualmente no, porque me parece una visión muy miope en el sentido de determinar que el alcance solo sea para el recurso de reposición o cuando estamos frente a reposición y súplica. No, para mí tiene el alcance de toda la teoría del acto procesal respecto a los recursos y estamos hablando de los recursos ordinarios. Pero bueno, será, ya les digo, objeto de que se precise ojalá por la Corte Constitucional en ese sentido. El segundo recurso ordinario es el recurso de apelación, dispuesto para qué? Para providencias judiciales, autos interlocutorios, los que están determinados por el legislador, y como manera muy especial, siendo susceptible también en unos eventos para algunas sentencias. Y entonces es el único recurso ordinario de los cuatro que está destinado o dispuesto para autos y para sentencias cuando el legislador así lo determine. Desarrolla el principio de la doble instancia, denominado por otros la alzada. Principio antiquísimo, lo conocemos desde antes del Código de Hammurabi y desde allá se ha venido respetando y se ha venido manejando y se ha venido de alguna manera evolucionando. Nosotros lo tenemos consagrado de manera general, artículo 29, 31 de la Carta Política nuestra, en el cual nos dice que le asiste el derecho a las personas en Colombia de interponer el recurso de apelación cuando tenga una inconformidad frente a lo decidido por un juez de la República. ¿Cómo es? Es principal ejemplo cuando va contra sentencias, porque nosotros sabemos que allí no puede acudir o valerse de lo subsidiario, porque no existe la reposición de sentencias, entonces cuando va contra sentencias la apelación es de manera principal, pero también puede ser subsidiario, que es lo técnico cuando estamos hablando de autos susceptibles de apelación, en lo cual lo indicado, y es el consejo, claro, hay que interponer primero recurso de reposición y en subsidio de apelación. ¿Cuál es el sentido? Pues técnica jurídica, porque si usted puede atajar la situación ante el mismo juez que profirió la providencia judicial y hacerlo caer en cuenta del error que usted argumentó que tiene en esa providencia judicial, pues mucho mejor que no vaya a una segunda instancia por todo lo que eso implica. De no ser posible y de que el juez no reponga el auto, pues subsidiariamente entonces debe concederse el de apelación. En el sentido se concede en el sentido vertical, a diferencia del de reposición, que lo decíamos que es horizontal, aquí vertical, ¿por qué? Porque en la apelación, requisito sine qua non es que la providencia judicial la analice, la estudie un juez superior jerárquico al que la profirió. De tal manera que ahí aplica ese sentido vertical, por eso sube, por eso lo llaman de alzada, y tiene una estructura en la jerarquía perfectamente dispuesta. Tiene que ser siempre un superior jerárquico. Y lo de motivado, reparos concretos formulados, ya lo sabemos, hoy todos lo tienen que tener. El objeto, miren que el objeto del recurso de apelación es el mismo del de recurso de reposición. ¿En qué se difieren? En quién y en la forma de resolverlos, pero este también está dispuesto para reformar o revocar, pero la decisión que produjo un juez por otro. Entonces se busca reformar o revocar la decisión que me profirió mi acuo por un juez supuestamente, porque es ACUEM, ¿cierto?, más versado, jerárquicamente mayor, más experimentado y más docto en derecho. Y entonces es una garantía, y en eso consiste esa garantía, siempre ha consistido en eso, en que me va a revisar esa decisión con la cual yo no estoy conforme e interpuesto el recurso de apelación, un juez superior jerárquico. Se maneja dentro de dos sistemas, el de la reformatio impellius y el de la apreciación libre. ¿Qué consiste la reformatio impellius?
reformatorio impellius consiste en que el apelante, siendo único, y ojo con esto, no se le puede hacer más gravosa la situación. Y la apreciación libre, que sería para otro tipo de modalidad, ya la miraremos en la apreciación libre, pues si están interviniendo las dos partes, obviamente no puede aplicar la reformatio impellius porque va a favorecer a uno y a desfavorecer al otro. Entonces eso lo vemos perfectamente revalidado en las modalidades según el número de apelantes, que hablamos de la apelación simple, la conjunta o lo adhesiva. Si estamos frente a la apelación simple, estamos diciendo que solo una de las partes interpone el recurso de apelación y aplica el sistema entonces de la reformatio impellius. Pero si estamos hablando de la apelación conjunta, que puede darse, en el cual las dos partes interponen el recurso de apelación, pues el juez tiene que indiscutiblemente acudir al sistema de la apreciación libre, porque tendrá que mirar cuál de los dos tiene la razón. Y vuelvo y le repito, ahí favorecerá a uno y perjudicará al otro, por lo tanto no puede sino apreciarlo libremente. Y la apelación adhesiva, que es aquella, su nombre nos dice muy claro, se pega o se puede pegar a otra que se propone. Por lo tanto, cuando usted considere que en ejercicio de los intereses que usted está defendiendo ya promovieron, tiene que ver mucho con recursos de economía procesal, ¿no? Ya se promovió un recurso en el cual usted encuentra jurídicamente que está bien dispuesto en derecho, pues usted puede adherirse a él para que le den el tratamiento pues que corresponda, a sabiendas que cuando usted se adhiere corre la suerte principal de a quien se adhiere. De ahí que el consejo que yo siempre doy es que si usted está completamente seguro, porque ya ha estudiado en derecho, que esa sería la misma postura jurídica que usted hubiera hecho de manera independiente, pues sí, adhiérase. Si no, pues la ley le permite, y es lo que usted tendría que hacer, presente su propio recurso de apelación y no se adhiera, porque usted tiene la autonomía y la independencia para hacerlo. De ahí, entonces, dejamos la tercera conferencia y vamos a dar paso a la cuarta y última de